En la antigüedad, el gobierno comenzó a implementar una política de expulsión de objetos extraños y monstruos a gran escala. Las personas llamaron a esta práctica purificación de monstruos, y el joven conocido como el cazador de demonios trabajaba para un circo. No era realmente un circo, sino más bien una arena para entretener a la gente afuera. El líder del circo accidentalmente compró un goblin capturado para usarlo como artista, y en este circo la mayoría no eran humanos, sino demonios y monstruos. A la mañana siguiente salió a caminar y fue seguido por un grupo de niños. Los asustó, haciéndolos correr de miedo. Luego compró una botella de cerveza y vio a personas golpeando a un gato, pensando que era un demonio. Como el asesino de demonios estaba allí, le pidieron que se encargara de eso, pero él pensó que solo era un gato, así que no lo golpeó, sino que solo lo espantó con un gesto. Aunque a la gente le gustaba verlo luchar contra monstruos, no les gustaba asociarse con él en la vida real. Esa noche subió al escenario de nuevo, y coincidentemente, ese gato era en realidad un monstruo. Después de la actuación, él dejó el escenario y se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. La chica que lo seguía salió corriendo cuando no lo vio en la habitación, y él la atrapó. Él quería saber qué había en esa jaula, así que se acercó, lo que causó que ella contraatacara. Ella sacó una pistola, pero él se acercó de nuevo y mantuvo la pistola en el suelo. Pronto la sometió cuando una voz de la jaula le dijo que perdonara a esta sirvienta. Luego, la empleada guardó la pistola y recogió la jaula. La voz dentro sabía quién era en realidad. Era un medio demonio que había sido experimentado y tenía muchos demonios implantados en su cuerpo. También le resultaba difícil mantenerse cuerdo, y usar poder demoníaco todos los días pronto causaría que fuera consumido por demonios. La voz quería hacer un trato con él. La jaula fue desvelada, revelando la cabeza de una chica. Ella era inmortal, se llamaba Aya, y le pidió que la matara. A cambio, ella le daría una forma de prolongar su vida. Había vivido más de 900 años, y los demonios eran las únicas criaturas que podían anular su inmortalidad. Pero el que le hirió era un semidemonio, así que su poder era solo la mitad y no pudo matarla por completo. Hace un año fue abordada por un semidemonio que tomó su cuerpo. No pudo ver su cara, pero solo vio a su maestro, un anciano extranjero con voz ronca y un bastón. Quería encontrar a esa persona, pero no tenía pistas, así que vino a él. Como un mestizo con más demonio que humano, ella no estaba segura de si él podría matarla. Después quiso ir a otro lugar para hablar porque sería problemático si el dueño del teatro los encontraba y lo hacía actuar de nuevo. Después dijo su nombre para facilitar la comunicación. Era Shinichi. Aya entonces se preguntó por qué deseaba tanto la vida mientras continuaba actuando, a pesar de saber que pronto sería consumido por los demonios. Él admitió que lo sabía, pero actuar y convertirse en un demonio era parte de su intención. Si perdía la razón y se convertía en un demonio mientras actuaba, las personas que siempre lo veían como entretenimiento serían las primeras víctimas, y quería ver cuántas personas podía matar antes de ser detenido. Esa era la forma de morir que él pensaba que era la más divertida y que podía rectificar esta sociedad, pero cuando ella dijo que había una manera de ayudarlo a prolongar su vida, abandonó esa idea. Sin embargo, él dijo claramente que no la mataría porque ella realmente no quería morir, sino que estaba aburrida de vivir solo con una cabeza, pero estaba dispuesto a ayudarla a recuperar su cuerpo porque el anciano que le robó su cuerpo fue el que lo había convertido en este estado. El bastón del anciano tenía la letra M grabada, y Aya confirmó que esto era correcto, así que ahora el trato cambió. Aya sabía que su cuerpo estaba en Europa, lo que significaba que tendrían un largo viaje para encontrarlo. Luego le preguntó a Aya sobre la forma en que podía prolongar su vida, y Aya le dijo que solo necesitaba comer una parte de su cuerpo, pero por supuesto nada en su cabeza estaba permitido. Se dio cuenta de que los fluidos corporales también funcionaban, así que le preguntó si prefería el sudor o la saliva. Él eligió lo último, y Aya le pidió que acercara su rostro. Usaron ese beso como un contrato para cooperar entre ellos. Mientras tanto, en Francia, un vampiro padre e hijo estaban cazando ciervos. El padre quería usar un arma, pero no podía seguir el ritmo del ciervo, así que se apresuró a atraparlo con las manos. El hijo le preguntó a su padre por qué traía un arma si no podía usarla, y él respondió que era un regalo del alcalde, así que tenía que probarla. Los vampiros habían comenzado a interactuar con los humanos desde la muerte del conde Drácula, ya que vivir con humanos parecía más seguro que enfrentarse a ellos. Al regresar, el hijo preguntó por qué su padre guardaba objetos de plata, y él dijo que era para evitar que otros cazadores los usaran contra ellos.
Al entrar al almacén, descubrió una bala de plata manchada con sangre de vampiro y fue frenéticamente a buscar a los miembros de la familia. Encontró a su hijo mayor y al mayordomo, y cuando preguntó por su esposa e hija menor, supo que su esposa estaba en la habitación y su hija menor estaba cantando con la criada. No había signos de intrusos. Él fue a buscar a su esposa en la habitación y se sintió desolado al encontrar que había fallecido con una herida de bala. Días después, periodistas comenzaron a llegar a la casa para encontrarlo. Él era el conde Goddard, y porque había vivido durante 20 años sin beber sangre humana, tenía los derechos de un ciudadano, pero todavía había algunos extremistas y elementos discriminatorios que lo atacaban. Luego fue rodeado por periodistas. No quería decir nada a la prensa, pero una joven llamada Annie, también periodista, preguntó qué quería hacer sobre este caso. Decidió contratar a un detective porque la policía era muy descuidada. Al enterarse del detective que había contratado, Annie sospechó que él había contratado al dúo Aya y Zenucci para investigar y resolver el caso, lo cual él confirmó como correcto. Ahora los dos estaban siendo llevados en carruaje de caballos para encontrarse con el conde Goddard. Según él, habían resuelto varios casos relacionados con monstruos antes. Aunque sus identidades y la verdad aún eran algo vagas, al menos eran más confiables que la policía. Al llegar, Zenucci regateó con el cochero, discutió sobre el viaje lleno de baches, pidiendo un precio ligeramente más bajo. Aya quería que dejara de molestar al pobre hombre, pero él insistió en reducir el precio en una moneda que el cochero tuvo que aceptar. Pero Zenucci no tenía dinero, así que le dijo al cochero que obtuviera el dinero del conde. El cochero fue llorando al conde acerca de ser acosado por Zenucci. El conde le dijo al mayordomo que fuera a buscar el dinero para pagar. Zenucci se presentó al conde y cuando el conde escuchó la voz de Aya, pensó que era la doncella, Shizuku, hablando. Pero Aya le pidió a Shizuku que guardara su equipaje, confundiendo aún más al conde, ya que no podía entender de dónde venía la voz de Aya. Cuando comenzaron oficialmente a trabajar, Zenucci levantó el velo y mostró al conde y a sus dos hijos que Aya solo tenía una cabeza y aún podía vivir saludablemente. Como solo tenía una cabeza, solo podía usar su cerebro principalmente. Ella le pidió al conde que relatara toda la escena del crimen. Los llevó a la habitación de su esposa para examinar la escena allí. Debido a que los cuerpos de los vampiros se descomponen muy rápidamente, su esposa ya había sido enterrada, pero aún había fotos. Al mirarlos, parecía que su esposa había sido apuñalada en el corazón con algo como una estaca. No había señales de lucha en su rostro, por lo que debía estar durmiendo en ese momento. Esto significaba que el asesino había apuñalado directamente en su corazón con una estaca. La parte trasera de la silla no estaba rayada y el hecho de que el asesino pudiera pasar las agudas percepciones de los vampiros mostraba que debían ser muy experimentados. No había heridas externas, por lo que el asesino podría haber usado agua bendita para ocultar algunas cosas en la escena. La botella de agua bendita todavía estaba allí con manchas de sangre en la boca. Otro problema era la estaca de plata encontrada en el almacenamiento, a la cual solo el conde y el mayordomo tenían llaves. Si los vampiros tocan la plata, incluso a través de la tela, causa una sensación de ardor que no puede sanar. A partir de esto, Aya dedujo 7 puntos. 1. El asesino debe haber sido un conocido cercano para pasar desapercibido por los sentidos de la dama. 2. ¿Por qué actúa el asesino de noche si los vampiros son más débiles durante el día? 3. La cerradura del almacén fue encontrada rota. ¿Y por qué se dejó atrás la botella de agua bendita? 4. ¿Cómo supo el asesino sobre la estaca de plata en el almacén y exactamente dónde estaba la habitación de la dama y cuándo dormía? 5. ¿Por qué el asesino volvió a poner la estaca de plata en el almacén? En este momento, el conde comenzó a sentirse mareado. De repente, su hija menor vino a buscarlo, pero fue asustada por Sanachi. Aya dijo que revelaría el 6º y 7º puntos más tarde. Luego cenó con toda la familia del conde. El cochero también fue invitado a unirse, pero miraba alrededor con sospecha. Se sorprendió bastante de que Aya solo tuviera una cabeza. La familia del conde solo bebía sangre para mantener su fuerza, mientras que otros tenían platos normales. Aya no necesitaba comer en absoluto. La familia del conde era escéptica sobre las habilidades de los dos detectives e incluso pensaban que ambos eran fraudes e indignos de confianza. Aunque el conde los encontraba excéntricos, pero muy astutos al investigar, Aya decidió presumir un poco cuando el cochero le preguntó cómo sabía que tenía problemas con su esposa. Era alcohólico, pero su esposa le había prohibido beber durante mucho tiempo.
Primero, ella miró su camisa, que tenía algunas manchas descoloridas que indicaban que frecuentemente derramaba comida en ella, lo que causaba que su esposa la fregara constantemente. Solo cuando estaba borracho, uno derramaba comida tan a menudo. Segundo, aunque su barba no estaba afeitada, su camisa estaba muy limpia con un botón cosido nuevamente y parecía no haber bebido durante una semana, ya que su camisa no había sido lavada durante una semana. Estaba claro que su esposa estaba harta de un esposo borracho, así que tuvo que escuchar para mantener la paz en la familia. Sabía que necesitaba valorar más a esta esposa atenta, así que decidió dejar de beber. El hijo mayor del conde estaba convencido y pensó que ella era como el detective Sherlock Holmes. Aya luego preguntó más sobre el caso. El cuerpo fue descubierto a la 1:30 y la familia tenía la costumbre de cenar a medianoche así. A las 12:30, su esposa terminó de comer y fue a su habitación a descansar. Después de la comida, fue a encontrarse con su hijo mayor en la biblioteca para discutir la gestión del pueblo. La hija menor también estaba allí. Luego fue a cazar. Cuando entró al almacén para recoger su equipo, no había nada inusual. Cuando salió, su segundo hijo le pidió acompañarlo y estuvieron juntos en el bosque hasta que regresaron. Disparó 3 veces a los ciervos, pero falló. El hijo mayor también escuchó estos 3 disparos. Después de que el padre se fue de casa, el hijo mayor volvió a la sala de lectura y envió a su hermana a ser cuidada por la empleada. Aya preguntó al segundo hijo qué hizo durante el tiempo entre el final de la comida y la caza. Sintiendo que lo sospechaban, protestó, pero si era inocente, no había razón para asustarse. El segundo hijo era el más sospechoso porque de las 2:30 a la 1 solo estaba en su habitación y no escuchó ningún ruido. Aya le preguntó a la criada qué hizo de las 12:30 a la 1:30. Ella dijo que solo estaba limpiando y luego vio a la señorita molestando a su hermano, así que jugó con la señorita hasta la 1:30. En medio, ella fue al baño durante 1 o 2 minutos y regresó. La hija menor confirmó esto. En cuanto al mayordomo, él estaba trabajando y organizando la agenda del conde. Siempre estaba solo durante ese tiempo. Después de escuchar las explicaciones, Aya descubrió que el hijo mayor y el mayordomo no tenían coartada. La razón por la que pensó que el culpable era alguien de la casa era porque, como había explicado antes, era muy difícil de explicar si el asesino era un extraño. La hija menor se escapó, lo que hizo que la sirvienta la persiguiera. Luego terminaron la comida y Aya le pidió a Seiyuku que vigile a los 2 sirvientes en esta casa. Como el hijo mayor era poco probable que fuera el culpable, él también vino y amenazó a ambos con no ser el que mató a su madre. Aya también sabía que él no era el culpable porque había observado las manos de todos durante la comida, y los 3 vampiros no estaban heridos, lo que demostraba que no sostenían la estaca. Por ahora, Aya necesitaba ir a buscar esa estaca para verificar. Mientras tanto, Seiyuku estaba vigilando a los 2 sirvientes en la casa del conde. Era la 1 en punto, así que el mayordomo quería ir a trabajar, pero Seiyuku lo detuvo. La criada informó que el conde y Shinichi habían ido al bosque, lo que hizo que el mayordomo se sintiera un poco incómodo y preocupado. Mientras tanto, mientras caminaban, el conde contaba cómo había oído hablar de una criatura que se creía inmortal y que había vivido durante más de 1000 años. Pero Aya reveló que esta criatura inmortal también tenía una debilidad, los demonios. Los demonios podían matar a los inmortales, pero tenían muy poca defensa y podían morir solo con una bala. Los humanos habían exterminado casi todos los demonios, y muy pocos quedaban ahora. El conde se dio cuenta de que ambos estaban hablando de ellos mismos, un demonio y un inmortal. Ambos sabían que estaban expuestos, así que ya no lo ocultaron. De repente, el conde fue emboscado, así que apagó las luces y pidió permiso para apresurarse y atrapar a esa persona. Capturó al cazador muy rápidamente y pensó que había matado a su esposa, pero Aya le pidió que perdonara a esta persona. La manga de esta persona estaba cubierta de polvo de carbón, lo que demostraba que había estado en un tren durante mucho tiempo. Dijo que vino aquí para vengar a un cazador que había sido asesinado por el conde, pero esa persona había atacado al conde primero, así que solo se estaba defendiendo. Luego contó la historia de ese cazador que había planeado matar al conde y estaba muy confiado porque tenía ayuda. Ese cazador había traído una estaca y ni siquiera sabía que la estaca estaba hecha de plata. Aya quería que el conde dejara ir a esa persona porque había aprendido una lección. Aya reveló que gracias a ese cazador ya no necesitaba vagar por el bosque. Ella quería que regresara y reuniera a todos para que pudiera resolver el caso. Al regresar, Aya anunció que el asesino era uno de los presentes.
El hijo mayor no quería creerlo, pero el conde quería escucharla primero. Ella revisó 7 sospechas. Primero, el asesino era alguien conocido, así podían engañar a la condesa. Segundo, el asesino actuó de noche en lugar de durante el día. Tercero, el asesino dejó la botella en la escena. Cuarto, el asesino conocía bien el horario del castillo. Quinto, el asesino dejó deliberadamente la estaca de plata en el almacén. La sexta sospecha fue sobre el sonido. Cuando mataron a la condesa, el hijo mayor y el mayordomo estaban cerca de su habitación, pero no escucharon nada, lo cual era demasiado extraño. Ambos no tenían coartada, pero era poco probable que fueran cómplices, por lo que ella sospechaba que el crimen ocurrió antes de la 1 en punto. El asesino debió haber colocado algo en medio para amortiguar el sonido de la estaca siendo clavada, pero la escena solo tenía un abrigo, por lo que el asesino pudo haberlo hecho solo con la fuerza de la muñeca. ¿Por qué el asesino no usó un martillo para clavar la estaca? Aunque no sería raro escuchar los sonidos de un martillo, ya que la condesa a menudo reparaba muebles. Quizás el culpable temía que el martillo dañara la estaca. Esto llevó a la conclusión de que la estaca que causó el asesinato no estaba hecha de plata. La estaca de plata que el conde vio en el almacén podría haber estado manchada de sangre como una distracción. Pero, ¿qué material podría causar la muerte de la condesa y aún así romperse fácilmente si se martilla? Ella dejó eso de lado para pasar a la séptima sospecha. La botella que encontró en la habitación de la condesa no fue realmente utilizada para contener agua bendita, porque la botella estaba sucia y no fue limpiada por fuera, debe haber estado sucia por dentro. Si contenía agua, ¿cómo podría estar sucia? Así que la botella no debe haber contenido agua desde el principio y solo fue colocada en la escena como una farsa. Pero la herida de la condesa mostraba signos de haber sido dañada por agua bendita. A partir de esto, dedujo que el culpable debió haber congelado agua bendita en forma de estaca para cometer el crimen. Usaron el abrigo en la escena para cubrir las salpicaduras de sangre. La estaca se derritió rápidamente e hirió la piel de la condesa. El culpable tomó la sangre de la condesa y esperó a que el conde fuera a cazar. Luego fue al almacén y montó una escena del crimen falsa. El propósito era hacer que el conde entendiera mal la hora del crimen, como después de la 1, no antes. Así que la persona sin coartada desde las 2:30 hasta la 1 sería el culpable. 2 personas cumplieron con este criterio, la criada y el segundo hijo, pero esa persona tenía que ser lo suficientemente fuerte como para clavar la estaca y tener poco tiempo para crear una escena del crimen falsa. La persona más sospechosa seguía siendo el segundo hijo. El segundo hijo argumentó que era un vampiro y que no podía sostener estacas de plata o agua bendita. Eso era cierto, pero si el culpable se hubiera cortado la mano y la hubiera regenerado, sería diferente. De esto se pudo asegurar que el segundo hijo era el asesino. Inmediatamente se puso nervioso y se lanzó hacia Aya, pero Tsunuchi lo atrapó y lo expulsó. Según Aya, la razón por la cual el segundo hijo era el culpable era porque también estaba en contra de los humanos y los odiaba. Pero el conde decidió hacerse amigo de los humanos, así que creó este caso para hacerlo entrar en razón. Él fue quien contactó al cazador y creó una oportunidad para que ese cazador atacara al conde y robara la estaca de hierro y el contenedor. Como la familia del conde visitaba frecuentemente la iglesia, él podía tomar agua bendita fácilmente y ponerla en el contenedor del cazador, luego dejarlo en el bosque por la noche para que se congelara. El resto fue como se vio. El segundo hijo estaba tratando de atacar a Tsunuchi, pero no era rival para él. Tsunuchi le dio una paliza al segundo hijo mientras le contaba su biografía. Mientras terminaban de limpiar, él regresó a Aya. Ella y Tsunuchi estaban a punto de irse, y cuando el amanecer se acercaba, llegó la joven periodista Annie. La chica y el grupo de Tsunuchi se conocían de antes, así que sabía que Aya solo tenía una cabeza. Tsunuchi sugirió que si quería preguntar sobre el caso, debería consultar al mayordomo. Seiyuku y Tsunuchi comenzaron a perseguirse de nuevo, mientras Aya le preguntaba al conde si estaba bien. Había perdido a una esposa y ahora a un hijo, pero aún tenía que revelar la verdad al mundo entero. Aya le preguntó por la persona con un bastón, si había visto a esa persona recientemente, y fue invitado a Londres, pero había declinado. Con una nueva pista, Tsunuchi y Aya continuaron su viaje. Mientras tanto, en un tren aparecieron 2 nuevos personajes. El de cabello blanco era conocido como el fantasma de la ópera, y el rubio tenía un encargo para que el fantasma robara un diamante de un museo en Londres donde operaba el detective Sherlock Holmes. El fantasma aceptó el trabajo. En este punto, el grupo de Tsunuchi y Aya había llegado a Londres.
Según la prensa inglesa, la persona que contrató al fantasma de la ópera era el maestro ladrón Lupin. La periodista Annie también los había seguido allí. El grupo de Tsunuchi se dirigía a una tienda de bastones para solicitar una lista de clientes. Cuando salieron y entraron en un callejón, se encontraron con dos hombres que querían la lista de clientes que Tsunuchi llevaba. De repente, fueron atrapados por la policía y llevados a un coche. En el coche también había un par de gemelos que habían sido arrestados. Aya y el otro hombre reconocieron a estos dos como ladrones debido a sus muñecas rojas por llevar objetos pesados y polvo de madera bajo sus uñas, lo que indicaba que habían estado transportando objetos de cerámica pesados. Su deducción correcta provocó que uno de ellos confesara inadvertidamente. El periódico informó que una figura famosa conocida como el Hombre de Hierro estaba contratando detectives para investigar al ladrón, Lupin, que estaba apuntando a su tesoro. Coincidentemente, los dos detectives que contrató fueron Aya y Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes era quien viajaba con ellos en este coche. Cuando la policía se dio cuenta de esto, dirigieron el coche hacia la mansión del Hombre de Hierro. En la mansión, nos enteramos que el Hombre de Hierro y su mayordomo habían establecido un récord por volar alrededor del mundo en 80 días. Annie, ahora afuera de la puerta de la mansión, estaba emocionada de ver a los dos famosos detectives. Al mismo tiempo, el fantasma de la ópera también había escuchado esta noticia. Cuando conocieron al Hombre de Hierro, no se sorprendió demasiado al conocer a Aya, ya que había oído hablar de la persona inmortal. Aya pensó que solo investigaba monstruos, así que este caso podría no ser de mucha ayuda. Pero para él, el maestro ladrón, Lupin, no era diferente a un monstruo. Los dos detectives todavía pensaban que dos de ellos eran excesivos, pero continuaron con el caso. El maestro ladrón, Lupin, había enviado una carta anunciando que entre las 11 y las 11:30 del día 19 vendría a robar el diamante llamado La Penúltima Noche. La razón de este nombre fue porque el diamante era negro, era valioso y nunca había sido expuesto, guardado en un sótano fortificado abajo y rodeado por un foso. Al sur, había un canal y un canal subterráneo lo suficientemente grande para que una persona pudiera entrar. Sherlock hizo cerrar el área. El diamante estaba protegido por más de 100 guardias y policías, junto con los dos detectives y dos representantes de una cooperativa de seguros con 2000 años de antigüedad. Según la investigación de Lupin, la cooperativa tenía 7 miembros más fuertes que tomarían todas las medidas para proteger a sus clientes. Todos vestían de blanco y eran sumamente hábiles. El primero en llegar para proteger al Hombre de Hierro fue el representante número 5, Reinhold, y el segundo fue el representante número 7, Fátima. Aya reconoció a Reinhold como el que más le dificultaría. Él mostró abiertamente su desagrado por Aya y Sanoch porque no eran humanos. El Hombre de Hierro luego llevó a todos al sótano para entrar en la habitación que contenía el diamante. Este lugar requería 3 llaves y 4 personas para empujar la puerta y abrirla. La penúltima noche se guardaba en una caja fuerte, intrincadamente diseñada. Sin embargo, el diamante era solo un producto sintético, por lo que no valía mucho dinero. Aya notó que la caja fuerte estaba hecha de plata, un metal que tanto los vampiros como los hombres lobo no gustan. El diamante adentro debe tener una historia. Hace 20 años, un amigo de Iron Man desenterró un diamante de una reliquia del siglo XIV. Colocó el diamante en una caja fuerte y se la dio a Iron Man, quien tardó 10 años en descifrar su mecanismo sofisticado para recuperar el diamante. En la superficie del diamante había algunas inscripciones traducidas por Aya que mencionaban específicamente a los hombres lobo. Después de investigar el origen del diamante, Iron Man se enteró de que en el sur de Alemania hubo una vez una próspera tribu de enanos que fue exterminada por la tribu de los hombres lobo. Estaban tan resentidos que, para vengarse, transmitieron a sus descendientes la ubicación del escondite de su enemigo a través de un diamante irrompible y una caja fuerte de plata que el enemigo no podía tocar. Ahora, sobre la habitación. Además de las cerraduras mencionadas anteriormente, la habitación tiene un micrófono para comunicarse con el exterior, un conducto de ventilación en forma de espiral en el techo bloqueado por una rejilla de hierro para asegurar que los humanos no puedan pasar. Eso es suficiente exploración por hoy. Antes de irse, Sherlock le susurró algo a Iron Man. Sanoch le preguntó a Aya si tenía alguna forma de lidiar con Lupin, y ella había pensado en un método. En la tarde del 19 de enero, el grupo de Sanoch fue a sentarse junto al río. Aya dijo que quería visitar el Museo de Cera, así que Shizuku fue a pedir direcciones, siguiendo un mapa. Mientras tanto, el asistente de Watson y el hermano de Sherlock se dieron cuenta de que la persona sentada frente a ellos no era Sherlock.
basándose en el hecho de que las uñas reales de Sherlock no eran tan largas y el verdadero Sherlock estaba justo detrás de ellos. Esa persona se quitó la máscara, revelándose como el maestro ladrón, Lupin. El grupo de Sinachi estaba siguiendo el mapa hacia el museo cuando Sinachi pensó en saludar a Sherlock, solo para descubrir que Aya había desaparecido. Accidentalmente recogió la jaula de pájaros de otra persona y fue golpeado por Shizuku. Lupin en ese momento afirmó que no había cerradura que no pudiera abrir. Luego saltó a un auto conducido por un fantasma y escapó, casi atropellando a la criada Shizuku mientras hablaba. Ella preguntó si habían visto una jaula de pájaros. Siendo un admirador de las chicas, Lupin invitó a Shizuku a unirse a él en el coche para buscar juntos. Sinachi se encontró accidentalmente con Annie de nuevo, por lo que también fueron juntos a buscar. En la casa de su hermano, Sherlock le recordó que tuviera cuidado con los representantes de seguros porque tenía la sensación de que no eran de confianza. Pero los que más influyeron en su trabajo fueron el grupo de Sinachi y Aya, porque la noche anterior fue la pista para rastrear a la tribu de hombres lobo, así que podrían no impedir que el diamante fuera robado e incluso intentar robarlo ellos mismos. En la calle, la persona que por error tomó la jaula de Aya se dio cuenta y se sorprendió al verla. Lanzó la jaula a la carretera, provocando que Aya fuera atropellada por un coche. Pero en esta desgracia vino una mayor desgracia, ya que el coche que la atropelló pertenecía a los gemelos criminales de antes. De alguna manera, estos dos habían escapado de la policía, pero tenían planes para Aya desde que la vieron por primera vez. En ese momento, Shizuku llegó y vio a Aya acostada en el auto de los gemelos, así que giró bruscamente para perseguirlos. Annie y Sinachi también estaban buscando cerca cuando vieron a Aya y Shizuku, así que él comenzó la persecución. Sinachi saltó a los tejados y se lanzó directamente hacia donde estaban los gemelos, rescatando exitosamente a Aya y devolviéndola a la jaula. Lupin los reconoció como el grupo de mensajeros Birdcage, y Aya también reconoció a Lupin ya que llevaba un atuendo idéntico al de Sherlock. Sinachi presentó su alias como el asesino demonio, pero cuando se pronunció significaba que era más fuerte que Lupin, lo que hizo que Lupin quisiera aprender de él. Lanzó canicas y se deslizó sobre ellas para atacar. Los dos jóvenes bailaron en el aire por un rato antes de volver al suelo. A Sinachi le golpearon la frente con una canica y como resultado recibió un gancho en la mandíbula y colapsó. Lupin advirtió al grupo de Aya que se mantuvieran alejados de este asunto, pero no sabía que todo estaba dentro de sus cálculos. El reloj del Big Ben marcó entonces las 8 en punto. Todo el mundo tuvo que pasar por un control antes de entrar en la mansión de Iron Man. Cuando llegó el inspector francés, Sherlock tiró de su barba para comprobar si era Lupin disfrazado antes de estrecharle la mano y llevarlo adentro. Al entrar en la habitación, el grupo de Aya había dejado una carta para Sherlock diciendo que se encargarían de la seguridad en el lugar. Sherlock la ignoró, pensando que solo los monstruos entienden lo que piensan los monstruos. Reinhold se negó a quedarse en esta habitación polvorienta y también exigió vigilar en el suelo. Sherlock sabía que esto era para facilitar la captura de Lupin, así que lo dejó pasar. Por lo tanto, solo 6 personas se quedaron en la habitación. Todavía faltaban 3 horas para la hora señalada, pero todos decidieron cerrar la puerta temprano. Todos se sentaron alrededor de la caja fuerte plateada esperando ver qué haría Lupin. 10 en punto, de repente hubo una explosión en el foso de abajo. Al escuchar rumores de que un uniforme de oficial había sido robado, Sherlock inmediatamente sacó su arma y disparó a todas las cerraduras, dejándolas inútiles. Ahora esta habitación estaba completamente sellada, nadie podría entrar o salir, incluso si se llamara a un cerrajero, tomaría 5 horas abrirla. Sherlock tuvo esta idea porque Lupin había afirmado que podía abrir cualquier cerradura, pero no sería un problema si la cerradura en sí no pudiera abrirse desde el principio. Las personas alrededor que escucharon esto pensaron que Sherlock era realmente un genio. A las 10:55, como todavía no había señales de problemas, Iron Man sugirió que Sherlock y Watson pusieran sus manos sobre la caja fuerte. A las 11:10, la habitación comenzó a temblar. La explosión anterior había provocado que el agua del foso inundara a través del respiradero. Sherlock se dio cuenta de que no era tan inteligente como pensaba. Había sido manipulado por Lupin, lo que llevó a la decisión de destruir las cerraduras. Ahora no había manera de escapar en absoluto. Al enterarse de que había personas atrapadas en el sótano, Reinhold envió a Phantom a rescatarlas mientras él se quedaba vigilando a Lupin. Los tíos allí abajo sabían con certeza que el agua no podría llenar completamente la habitación, así que aún no estaban muy alarmados. Planeaban aferrarse a las estatuas del techo cuando subiera el agua, y Phantom llegó para derribar la puerta y ayudarlos a escapar.
Sin embargo, cuando toda el agua se había drenado, la caja fuerte había realmente desaparecido, y la hora exacta era las 11:30. Nadie sabía cómo Lupin había robado la caja fuerte, aunque era claro que no se podía entrar ni salir de la habitación con libertad. Querían calentarse primero antes de decidir qué hacer después. Pero cuando regresaron a la chimenea y comenzaron a planear, Sherlock pidió prestadas esposas del inspector francés y luego lo esposó. Sherlock sabía que era Lupin disfrazado porque al caminar por el puente sus pasos no causaron el sonido crujiente del puente, así que la barriga cervecera era falsa. Lupin confesó de inmediato, y la forma en que había robado la caja fuerte fue pasando una cuerda por el agua que fluía, y él, dentro de la habitación, ató la cuerda a la caja fuerte para que sus cómplices la sacaran. Lupin se quitó la máscara, pero seguía confiado de que había ganado. Sin embargo, esa caja fuerte no contenía el diamante, ya que Sherlock había cambiado su ubicación, y el verdadero diamante estaba en el bolsillo de allí, pero cuando miraron, no estaba allí. Lupin había logrado mantenerlo en su mano y usó una bomba de humo para escapar. Toda la mansión estaba en caos buscando a Lupin, pero él había escapado usando un uniforme de guardia robado. Lupin fue descrito como un ladrón similar a un personaje de la leyenda japonesa, Ishikawa Goemon. Fue capturado y ejecutado hirviendo, por lo que sus seguidores se enfurecieron y decidieron robar todas las ollas del mundo. Los restaurantes enfrentaron el mayor problema ya que no tenían ollas para su negocio. Mientras tanto, Lupin y The Phantom se encontraron de nuevo, uno con el diamante, uno con la caja fuerte, pero lo que había en la caja fuerte en realidad era Aya. Según Shinichi, la forma en que atraparon a los ladrones de ollas fue hacer que alguien se sentara adentro para vigilar, y ahora habían usado un método similar para lidiar con Lupin. Después de terminar la historia, Shinichi hizo una reverencia y Aya reveló que Lupin había confundido a Annie con ella en ese momento, así que deliberadamente animó a Shinichi a perder para que Lupin se volviera demasiado confiado. Al anochecer se había encontrado con Iron Man y le pidió esconderse en la caja fuerte. Tuvo que mantener la caja fuerte bien cerrada todo el tiempo que estuvo escondida para esperar este momento. Lupin sabía que había sido descubierto, pero confiaba en que su fantasma se encargaría de Shinichi. Sin embargo, el fantasma había huido, obligando a Shizuku a perseguirlo. Reinhold también había llegado y exigió ocuparse de todos a la vez, pero de repente el puente afuera fue destruido, dejándolos sin ruta de escape. Sin embargo, el que destruyó el puente no fue Lupin, sino el grupo del hombre que llevaba el bastón en forma de M. Había llevado a la gente aquí para encontrar a Lupin. Los miembros de su grupo eran todas criaturas no humanas. Solo apuntaba al diamante, mientras que la forma en que se trataría a sus viejos amigos dependía de ellos. Luego comenzaron a separarse para masacrar. Reinhold atacó a Lupin, pero también apuntó a Shinichi. Tuvo que esquivar y usar la escapatoria de Lupin para distraer a Reinhold. Persiguió a Lupin y exigió que devolviera el diamante, así que Lupin lo lanzó, obligando a Reinhold a ir tras el diamante mientras Shinichi perseguía a Lupin. Sherlock y el doctor Watson también llegaron y escucharon la situación de Aya. Cuando escuchó sobre un grupo de extraños atacando, pidió a Sherlock que la llevara ya que su conocimiento podría ser útil. El fantasma, habiendo escapado de Shizuku, se encontró con Phantom. Ella estaba cazando al fantasma porque su nombre estaba en la lista de aquellos que necesitaban ser eliminados. Sacó 2 ballestas y obligó al fantasma a revelar su rostro, pero esconderse no ayudó al fantasma a escapar de sus flechas. Mientras tanto, Sherlock y Aya habían llegado a la biblioteca donde muchas personas habían sido masacradas. Al mirar el rostro del perpetrador, Sherlock lo reconoció como Alistair, quien había estado recientemente en las noticias por crear diversos cultos fanáticos dispersos por todo Londres. Estas sectas se especializaban en realizar rituales brutales. Sherlock había descubierto el truco de su chasquido de dedos, que era sacar una aguja envenenada. Al ver que ambos habían descubierto su truco, decidió que debían ser eliminados. Mientras tanto, el inspector accidentalmente encontró a una mujer vampiro. Ella no tenía miedo de su pistola débil, por lo que Shizuku vino a ayudar. Sin embargo, Shizuku todavía estaba en su misión de encontrar al fantasma, así que preguntó si alguno de ellos lo había visto. Ninguno sabía, así que estaba a punto de irse, pero la mujer vampiro no lo permitió. Al mismo tiempo, Reinhold, Lupin y Shinichi todavía estaban en una persecución a 3 bandas con el diamante como su objetivo. Los 3 persiguieron hasta una iglesia y accidentalmente dejaron caer el diamante allí. Lupin propuso cooperar con Shinichi. Reinhold entonces entró y Shinichi comenzó a distraerlo con la conversación, haciendo que perdiera el enfoque y permitiendo que Lupin
tuviera la oportunidad de empujar un piano entero sobre su cabeza. Durante este tiempo, el fantasma había comenzado a usar la oscuridad para superar a Phantom. Como el fantasma era muy hábil controlando el sonido, Phantom no pudo determinar su ubicación para disparar. Shizuku había comenzado a perder terreno contra la inmortal vampira. Aunque tenía armas de plata que podían herir a la vampira, golpearla era un problema. Lo que Shizuku no esperaba era que la sangre de la vampira era venenosa. El veneno tocó a Shizuku y la hizo caer bajo el hechizo de la vampira. Sherlock, después de un tiroteo con magia, se encontró corto de municiones. Aya había preguntado por qué necesitaban el diamante y simplemente querían encontrar hombres lobo para aumentar sus fuerzas. Mientras conversaban, Sherlock había agarrado su bastón para encontrar a Alistair y apartó la aguja que apuntaba a su cara. Logró sacar el antídoto, pero en ese momento apareció el cerebro. Según Sherlock, era el profesor Moriarty. Del lado de Shinichi, Reinhold todavía estaba vivo. De repente, el fantasma y Phantom cayeron de inmediato y otro miembro del grupo del profesor también apareció. Usó magia para arrebatar el diamante en un instante y rápidamente se encargó de los dos representantes de seguros. Lupin y el fantasma ya habían huido, sabiendo que no podrían recuperar el diamante de ese monstruo. Aya se sorprendió al escuchar el nombre Moriarty, ya que ese era el nombre del líder de una organización criminal que se suponía había muerto hace mucho tiempo. Él estaba usando el cuerpo de Aya para investigaciones y después de 8 años había regresado para crear una banda criminal aún más grande que antes. Logró esto reuniendo a todo tipo de seres anormales e incluso tomando a un estudiante inimaginable. Esta persona le había suplicado por el cuerpo de un monstruo, así que le enseñó conocimientos sobre cirugía de trasplante. La persona a la que se refería era alguien que todos conocían muy bien, el que había cometido crímenes completos hace 11 años, Jack el Destripador. Este Jack ahora se enfrentaba a Shinichi. Shinichi había participado en un breve intercambio y notó que Jack era algo similar a él. El profesor Moriarty reveló que él y Jack habían ido a Japón para encontrar muestras de demonios y personas inmortales. Al trasplantar demonios en células de personas inmortales, podría crear un guerrero formidable con habilidades regenerativas increíbles. Había experimentado con muchos sujetos, la mayoría de los cuales enloquecieron por el poder del demonio, por lo que había ajustado el equilibrio antes de operar a Jack. Se dio cuenta de que el cuerpo inmortal de Aya también era un tipo de híbrido demoníaco, por lo que alguien debió alterarla quirúrgicamente en el pasado. Ella admitió esto y expresó su desagrado por la persona que le dio esta inmortalidad. Había usado células de ella para hacer a Jack inmune a las células demoníacas. A partir de ahí, comenzó a llevar a Jack a todas partes para implantarle otras especies. Como resultado, ahora tenía características de vampiro, pero no le temía a la plata y podía caminar a la luz del sol. Ahora estaba apuntando a características de hombre lobo. En resumen, ahora tenía una criatura con cuerpo humano, inmortalidad, poder de ataque demoníaco y habilidades de regeneración de vampiro. Sin embargo, esta criatura aparentemente invencible todavía tenía una debilidad, Shinichi. Aunque Jack había golpeado a Shinichi duramente, los golpes de Shinichi todavía dejaron ciertas heridas en Jack y evitaron su capacidad de recuperación. Jack luego recordó que Shinichi era el espécimen fugitivo de Moriarty, mientras que Shinichi recordó a Jack como la persona que siempre estaba al lado de ese anciano. Shinichi reveló que los había perseguido hasta aquí para actuar, lo que hizo que Jack decidiera ignorar a Shinichi en lugar de quitarle la vida. La mujer vampiro ahora intentaba seducir a Shizuku. Ella rápidamente agarró un crucifijo cercano y apuñaló a la vampira con él, causándole un dolor intenso y haciendo que quisiera terminar con Shizuku. Sin embargo, Jack lanzó una bengala para señalarle a todos que se fueran. El profesor, al ver que Jack había conseguido lo que quería, también llamó a Alistair y Franken para que se fueran. Antes de irse, reveló el nombre de la organización que estaba construyendo, Night Fist. Luego, Shinichi se reunió con el grupo de Sherlock y Aya. Shizuku también regresó sano y salvo. No sabían a dónde había ido el grupo de Lupin, pero Sherlock sabía que Lupin había utilizado las alcantarillas para escapar porque el agua del foso se había drenado parcialmente, lo que le permitió huir. En cuanto a la caja fuerte, parecía que Lupin había aprovechado la oportunidad para robarla, pero Shinichi quería que ellos vieran su actuación. Jack había regresado a la organización y estaba a punto de sacar el diamante para que el profesor lo viera, pero su ropa se había rasgado sin que él se diera cuenta. Shinichi ahora sostenía el diamante que había arrebatado rápidamente de Jack.
Aya había descifrado ese poema. Ella pidió a Sherlock que levantara el diamante hacia la luz y desde dentro apareció una línea de texto: Bosque Colmillo. Parecía que allí vivían los hombres lobo. Shinichi recordó que Jack había hecho algo similar, así que Night Fist podría conocer también esta información. Hace algunos años, dos hombres lobo, madre e hijo, fueron cazados por aldeanos. Tuvieron que esconderse en una torre, pero los aldeanos no los dejaron ir y quemaron toda la torre para matarlos a ambos. Volviendo al presente, el grupo de Aya se había dirigido al bosque Fang en el sur de Alemania. Aya quería que fueran cuidadosos, ya que podrían ser emboscados por la gente de Moriarty. Aya se había encontrado con hombres lobo una vez antes. Los hombres lobo podían transformarse entre tres formas. En forma humana apenas se diferenciaban de los humanos. En forma de hombre bestia eran ligeramente superiores a los humanos, pero en forma de lobo completo sus sentidos estaban significativamente mejorados y su piel era lo suficientemente resistente como para resistir disparos. De repente, mientras caminaban, el grupo de Aya se encontró con un hombre barbudo. Reconoció a los tres como detectives que investigaban monstruos y rogó por ayuda, ya que una chica del pueblo había sido llevada por un hombre lobo. Al entrar en el pueblo, los aldeanos los evitaban. Aya le pidió al tío que contara toda la historia. Específicamente, hace un año, la nieta del jefe del pueblo fue llevada y encontrada muerta en el bosque al día siguiente. Su cabeza y espalda estaban rotas. Su rostro estaba desfigurado y deformado, un brazo estaba completamente mordido y su cuerpo estaba lleno de marcas de mordeduras. 4 meses después, la hija del molinero fue la siguiente en ser llevada y su condición era igualmente horrible. Otros 4 meses pasaron y la hija del dueño del molino de harina fue la siguiente víctima. Los 3 incidentes ocurrieron en noches lluviosas. Las marcas encontradas en los cuerpos eran todas iguales y las características identificativas de los cadáveres coincidían todas. Otra cosa fue que ayer otra niña fue llevada. El padre había derribado la puerta para entrar corriendo, pero el culpable ya había escapado con la niña por la ventana. Sin embargo, no había llovido ayer. Hace 8 años, los aldeanos habían expulsado a los hombres lobo del pueblo antes de que ocurriera algún desastre. Cuando llevaron a la iglesia, el padre de la niña fue sorprendido sospechando que un forastero era un hombre lobo, pero había 3 forasteros, así que ese razonamiento no podía sostenerse. El grupo de detectives llegó y Aya no les animó a mirar la verdadera forma de la niña, pero aún así miraron y quedaron impactados. El padre de la niña desaparecida llamó a Aya un monstruo, pero solo ella podía resolver el caso, así que tuvo que escuchar. Aya luego pidió ver la escena del crimen y notó que estaba muy desordenada. La chimenea no estaba encendida anoche, por lo que el culpable debe haber entrado por ella. Por el tamaño y las huellas se pudo deducir que era un hombre bestia. Luego le pidió al tío barbudo que le trajera marcas de dientes de los cadáveres anteriores y le pidió que solicitara a Shizuku que le trajera una pelota del tamaño de su cabeza. Luego ella preguntó a la madre qué hicieron anoche. Simplemente siguieron con su rutina normal. De las 2 ventanas, una estaba cerrada con llave de manera segura y la rota fue reparada y no podía abrirse. La dirección de escape del culpable estaba clara. Luego Shizuku llegó y le pidieron que subiera al techo para observar si había algún rastro. Cuando no había nada, le dijeron a Shizuku que arrojara algo. El polvo se levantó en una nube y el tío trajo las marcas de dientes. Aya pudo concluir entonces que este incidente no fue causado por un hombre lobo enloquecido corriendo descontrolado, sino por alguien con razón. Había sangre en la cama, pero no en la ruta de escape, así que el culpable debió haber traído una bolsa para poner a la chica. Además, la cerradura del almacén también estaba rota y se sabía que hace un año había sido forzado y se habían robado armas y municiones. Dado que esto coincidió con el primer incidente, necesitaba ser considerado. Todo el grupo luego fue a la casa del jefe del pueblo y él tenía información sobre el bosque Nan y la morada de los hombres lobo. También sabía sobre ese diamante, así que Aya decidió negociar con él. Ella capturaría y resolvería el caso del hombre lobo en este pueblo a cambio de información de él. Según el jefe del pueblo, entre los 3 sospechosos en el pueblo había solo un doctor, un ingeniero y un artista. Los 3 eran forasteros que llegaron al pueblo. La forma de detectar hombres lobo era colocar flores fragantes o golpear ollas cerca de sus oídos para asustarlos debido a sus sentidos agudizados, pero los 3 no mostraron reacción. Los hombres lobo pueden controlar su sangre, reproducción y características, lo que ha hecho que los hombres lobo modernos ya no teman a la plata y al agua bendita.
así que ahora la única forma de eliminar a un hombre lobo es matarlo en forma humana. Pero si nace el rey hombre lobo, todos los métodos convencionales se volverán ineficaces. El rey hombre lobo es una leyenda sobre los hombres lobo que eventualmente dan a luz a un individuo considerado un dios del clan de los hombres lobo. Anteriormente había visto hombres lobo inmunes a la plata,